Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones Deusto, en la que tenemos en esta ocasión a un invitado de excepción, como es el economista, el inversor y el escritor Daniel Lacalle. Daniel, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, todo muy bien. Daniel acaba de publicar un nuevo libro, se titula Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo, y es un libro un poco distinto de los que ha publicado hasta ahora, o mejor dicho, un poco distinto de los últimos que había publicado, porque no es un libro sobre economía, no es un libro sobre política monetaria, sino que es un libro sobre inversión. Los que leyerais su primer libro, Nosotros los mercados, lo vais a disfrutar tanto como disfrutasteis aquel, porque es un libro que habla de mercados, de inversión, pero desde dentro. Daniel, ¿cómo ha sido la experiencia de publicar este nuevo libro? La experiencia ha sido fantástica, porque en realidad me ha recordado a la experiencia de escribir Nosotros los mercados cuando tú y yo charlamos por primera vez. Y en cierta manera es como una segunda parte, ¿no? En cierta manera es como qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con poner a trabajar el dinero para conseguir un poco de rentabilidad desde aquellos días tumultuosos de la crisis del año 2008 al 2012. Por lo tanto, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante de mirar hacia atrás, recordar cosas muy interesantes y juntar y coordinar todas las cosas que he recordado de aquella experiencia para ponerlo al servicio de los lectores y que pueda ser una guía de ayuda e interesante, ¿no? Daniel, en esta media hora larga que tenemos por delante iremos desgranando todas las cuestiones claves que comentas en el libro, pero antes de empezar me gustaría pedirte que nos hicieras un minuto y resultado de los mercados en estos momentos. Llevamos 3-4 meses muy complicados, con muchas turbulencias. El mes de marzo nos dio un pequeño respiro, pero la mayoría de carteras desde principios de año están en rojo. Y cosa que se ha acrecentado, por supuesto, con la invasión rusa en Ucrania. ¿Cuál sería en estos momentos el minuto y resultado? ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en el periodo que se puede llamar de resaca después de una euforia generalizada creada por la idea de que los bancos centrales iban a garantizar cualquier inversión en cualquier momento, ¿no? Si lo pensamos, hay prácticamente 2 generaciones de inversores en el mundo que lo único que han visto han sido políticas monetarias expansivas. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es la combinación de subidas de tipos, más retirada de parte de los estímulos, más el riesgo geopolítico que se había olvidado, de cierta manera, en la inversión, añadido a la ralentización económica tras el efecto rebote después de la pandemia. Por lo tanto, tenemos una especie de entorno muy parecido, me parece a mí, a lo que es, un entorno más habitual a lo que veíamos en épocas en las que no había tantísimo nivel de complacencia y de euforia como los que hemos vivido en los últimos 5 o 10 años particularmente. ¿Y hasta cuándo crees que esas turbulencias o esta incertidumbre se mantendrán? Yo creo que la gran mayoría de los lectores y de las personas que están interesadas en la inversión recuerdan que han creado su patrimonio en épocas de muchísima mayor incertidumbre y muchísimo mayor riesgo. Recordemos el ataque a las Torres Gemelas, la guerra de Irak, toda la cantidad de crisis diferentes, las crisis latinoamericanas, la burbuja.com. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en ese periodo en el que llamamos incertidumbre a cosas que hemos vivido en otras épocas y con las que hemos navegado en el entorno para llegar a invertir de manera adecuada y básicamente el momento en el que el inversor se da cuenta de que tiene que prestar más atención a los fundamentales, a las verdaderas razones por las que invierte, más que qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo o la Reserva Federal.
Dani, desde que saliste de Repsol hace ya 15 años o por ahí, has estado trabajando o has tenido el privilegio de trabajar en las mejores gestoras de fondos, en las mejores casas de inversión, y en el libro lo que haces, entre otras cosas, es explicar tu experiencia con los mejores gestores del mundo. Hay una cosa que cuentas que a mí me ha parecido muy interesante, y es que el buen gestor es aquel que también tiene sus ahorros en el fondo que gestiona, lo del skin in the game, ¿no? ¿Por qué es tan importante siempre invertir en aquellas carteras que el gestor también tenga sus ahorros? Muchas veces cuando invertimos nos olvidamos del factor más importante, que es el de preservar capital y el de la prudencia con la que nosotros tratamos nuestro propio dinero. Y nadie trata mejor una inversión que cuando está tratando a su propio dinero. Por lo tanto, el haber tenido el privilegio de trabajar con gestores que tenían su dinero invertido con los clientes, lo que hace es que haya una identidad absoluta o la máxima posible entre gestores y clientes. Y yo creo que eso es un factor clave, porque claro, muchas veces cuando la gente, alguna gente que vemos en medios de comunicación recomienda inversión, está recomendando de manera pues como tercero, no como tercero, sino como persona involucrada en la reacción y en los errores y en los éxitos, ¿no? Comentas en el libro, das muchas técnicas, ¿no? Muchos consejos, muchos tips, muchos secretos para invertir, y cuentas uno que lo defines como las 3 T's. Sí. Tiempo, tesón y técnica. Sí. Cuéntanos un poquito más en qué consisten. Sí, muchas veces se escucha en los medios de comunicación o en algunos debates que para invertir pues lo que tienes que hacer es buscar batir al mercado, que lo que tienes que hacer, que mucha gente parece como que siempre gana, ¿no? Y cuando digo esas 3 T's es porque necesitas mucho tiempo, mucha perseverancia a la hora de entender cuáles son los elementos en los que aciertas y en los que te equivocas, por supuesto, y recordar y aprender constantemente de los errores, y técnica. Y técnica es muy importante, ¿por qué? Porque es curioso que cuando compramos un coche, cuando compramos una casa, cuando hacemos una inversión importante de un bien tangible, hacemos un análisis muy detallado de lo que vamos a comprar. Y sin embargo, muchas veces en renta variable, en renta fija, en la inversión de nuestros ahorros para conseguir un patrimonio, hay muchos ahorradores que hablan pues de es una empresa que parece buena, me suena el nombre, etcétera. Es decir, la técnica es muy importante y el tesón mucho más, porque no hay que ponerle mucho trabajo, mucho tiempo y mucho detalle a la inversión para conseguir los objetivos que buscamos. Comentas, Daniel, en el libro que ninguna sociedad prospera desde el gasto y desde la deuda, sino desde el ahorro y la inversión prudente. ¿Qué es la inversión prudente? La inversión prudente, al final, es aquella en la que nosotros estamos buscando conseguir una rentabilidad a largo plazo y en la que tenemos la suficiente información para poder acumular riesgo expuesto a esa inversión desde un conocimiento serio sobre las oportunidades, los riesgos y los fundamentales de esa inversión. O sea, la inversión prudente al final es la que llevamos a cabo constantemente como ciudadanos cuando nos informamos bien de los diferentes aspectos que puede tener el llevar a cabo esa inversión. No, digamos, cerrar los ojos y rezar y esperar que suba exclusivamente, ¿no? Daniel, hay quien confunde especulación con usura. Sí. La especulación es uno de los conceptos más denostados de nuestros tiempos, ¿no? Oh, maldito especulador. Pero ¿estaríamos de acuerdo que una sociedad en la que no hay especulación es una sociedad que no progresa? Una sociedad en la que no hay especulación no es una sociedad, no hay sociedad sin especulación. Todos los que estamos
ahora participando, aquí estamos especulando. Tú estás especulando desde el punto de vista en el que piensas que este libro puede ser una buena decisión para la editorial. Yo estoy especulando desde el punto de vista de que puedo dedicar un tiempo de mi trabajo para promocionarlo. La persona que nos está viendo está especulando a que probablemente pues el tiempo que dedica a trabajar le va a dar una rentabilidad para luego, o sea, el gobierno está especulando a que los ingresos que recibe por impuestos van a generar mayor crecimiento en el futuro. Todo es especulación. Le ponemos el concepto negativo cuando se piensa que es un beneficio exagerado el que se consigue por un esfuerzo o por un riesgo muy pequeño y además que no está justificado. Pero eso siempre lo decide otra persona que no ha tomado ese riesgo, ¿eh? O sea que en realidad lo que deberíamos hacer es exactamente lo contrario. Es decir, no, la especulación no solamente es buena, sino que la especulación es el progreso económico, el progreso social. No existe el progreso social sin especulación. Yo especulo a que parte de mi salario y de mis ahorros invertidos en la educación y en el tiempo con mis hijos va a generar a unos ciudadanos más prósperos, más productivos y más socialmente responsables. Sin duda. Daniel, en el libro dedicas un capítulo muy extenso a la inversión en renta variable y explicas que hay 3 cosas que hay que evitar siempre que se puede. Son los pesos muertos, las trampas de valor y lo que tú llamas las calorías vacías. Cuéntanos exactamente qué es cada una de estas 3 cuestiones. ¿Qué es un peso muerto? Cualquier persona que ha invertido lo entiende y nos ha pasado a todos, a los mejores gestores y a los ahorradores minoristas. Un peso muerto es cuando has invertido en un valor, ese típico valor que cuando sube la bolsa sube muy poco, no sube nada, y cuando baja la bolsa baja más que ninguno, ¿vale? Eso es literalmente un uso de recursos limitados que estás perdiendo oportunidades en otras cosas. Por lo tanto, no pasa nada. La inmensa mayoría, los mejores gestores, pues cuando se encuentran con pesos muertos, pues reconocen su error y los eliminan de la cartera. ¿Por qué? Porque los pesos muertos te generan una enorme ansiedad y te quitan del tiempo que puedes dedicar a buscar verdaderas oportunidades. Es decir, te pasas demasiado tiempo diciendo, oh Dios mío, ¿por qué esta porquería no sube nunca? ¿No? Quitarlo y buscar otra vez. Segundo, las trampas de valor. ¿Las trampas de valor qué son? Una trampa de valor es una acción normalmente que parece muy sólida, que cotiza a unos múltiplos aparentemente muy bajos y por lo tanto debería ser considerada barata, pero que es barata porque lo merece. Es decir, es barata porque destruye valor. Y esas son muy peligrosas porque en tiempos de volatilidad dice, voy a invertir en cosas baratas. Y a veces muchas de esas cosas baratas en realidad son muy caras porque la razón por la que cotizan esos supuestos múltiplos tan bajos es porque lo que hacen es destruir mucho valor. Y la tercera, ¿qué son las calorías vacías? En mi experiencia aprendimos que las calorías vacías son aquellas inversiones en las que la aportación del gestor en cuanto a conocimiento de por qué estás invirtiendo es muy baja. Es decir, se llaman calorías vacías porque sube el mercado, bajan porque baja el mercado y no hay ningún valor intrínseco que tú puedas aportar. O sea, normalmente cuando uno analiza un valor, pues hay toda una serie de cosas en las que tu conocimiento sobre ese valor puede justificar la revalorización. Pero hay muchos en los que simplemente si sube la bolsa suben, si baja la bolsa bajan. Por lo tanto, son calorías vacías en el sentido de que es exactamente lo mismo que cuando comes algo que no tiene valor nutricional y lo único que hace es engordar, pero no generar o no ofrecer verdadera nutrición, ¿no? No, el concepto está muy bien encontrado. Dani, una de las cosas que comentas en el libro es que muy a menudo los inversores de algún modo nos hacemos trampas al solitario, o mejor dicho, nos autoengañamos con nuestro perfil de riesgo.
porque creemos tener un perfil de riesgo determinado, pero en realidad no es que lo tengamos, es el que queremos tener, pero en realidad no funcionamos así, ¿no? Para poder calcular bien el perfil de riesgo de cada uno, explicas en el libro, haces una serie de preguntas, ¿no? Para que cada uno pueda responder. Por ejemplo, si invierto una cantidad de dinero y mi cartera cae un 3% en un día, ¿duermo bien esta noche? O si mi inversión se dispara un 50% en un año, ¿compro más, mantengo o reduzco posiciones? ¿No? Hay una serie de preguntas en este sentido. ¿Por qué nos cuesta tanto calibrar con cierta exactitud nuestro perfil de riesgo? Normalmente nosotros infraestimamos nuestra capacidad de aceptar volatilidad porque vemos, por ejemplo, que algo sube mucho y decimos, oye, pues esto me gusta mucho, pero nos olvidamos que muchos de esos valores o de esos activos que suben mucho tienen mucha volatilidad. Entonces, la tolerancia a la volatilidad suele estar infraestimada y la tolerancia a las pérdidas también. Hasta tal punto que yo en alguna ocasión me han llamado de la televisión diciendo, ¿puede usted venir a hablar sobre el crash de la bolsa? Digo, ¿qué crash de la bolsa, no? Ha bajado un 3%. Hombre, eso no es un crash, ¿no? Precisamente la política monetaria nos lleva a tomar mucho más riesgo del que pensamos y por eso es tan importante entender bien cuál es nuestra capacidad de absorber riesgo, porque muchas veces escuchamos por parte de clientes o de posibles clientes que tienen un perfil muy conservador, pero que quieren una rentabilidad anual del 3-4%. Hombre, si el bono alemán da una rentabilidad negativa y quieres una rentabilidad del 3-4%, tienes que tomar mucho más riesgo del que crees que vas a tomar. Entonces, hay que ayudar a las personas a entender cuál es su perfil real de riesgo, porque te puedes encontrar, como ha ocurrido con las criptomonedas, ¿no? Que dicen, hombre, pues yo quiero invertir en criptomonedas, estupendo, ¿qué le parece una caída del 50 o del 60%? En un día. En un día. Claro, es que nos olvidamos que las cosas que aparentemente pueden subir mucho, también pueden caer mucho. Entonces tenemos que aprender, y en el libro explico que si yo me miro al espejo y en el espejo veo a George Clooney, tengo un problema con mi propia percepción de mí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy viendo algo que no es realmente lo que soy. Si miro en el espejo, tengo que entender cuál es mi capacidad de asumir riesgo, de aceptar volatilidad y de entender qué es, y así voy a construir una cartera en la que estaré cómodo de cara al largo plazo. A ver, unos debates no actuales, de siempre, es esta, podríamos llamarlo quizá falsa disyuntiva entre la inversión value y el growth, ¿no? Sí. En el libro hablas largo y tendido sobre ambas y explicas que ni una es la mejor ni la otra es la peor, ¿no? Que Claro. hay un momento para cada una. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la inversión value y de lo que conocemos como growth? Yo creo que la gran desventaja de lo que mucha gente llama value es la idea de que se crea que inversión value es comprar algo, cerrar los ojos y esperar que suba. Yo creo que el gran riesgo de la inversión growth es la idea de que tengas unas compañías que están creciendo un 20 o un 30% anual ahora y pensar que van a crecer un 20 o un 30% anual siempre, porque no ocurre, ¿no? Es entender el proceso de vida, nacimiento, maduración y decadencia de todos los ciclos empresariales y de todas las empresas. Entonces, por eso es tan importante los verdaderos gestores value, los buenos gestores value, que tenemos muchísimos en España también. ¿Qué es lo que hacen? Son los primeros que no compran cualquier cosa simplemente porque haya caído y desde luego no cierran los ojos esperando a que suba. Segundo, son personas que cuando ven que hay un error en la estimación, analizan muy bien los fundamentales para ver si hay un potencial real de inversión, etcétera. Y lo mismo ocurre con el growth. Entonces, el gran problema es cuando se utilizan estos estilos de inversión, primero para demonizar al otro, que no tiene ningún sentido, como explico en el libro. Y el segundo es cuando se utilizan para justificar cualquier cosa,
Y yo creo que precisamente el aprender de los excelentes gestores de growth, de value o sin ningún calificativo que tenemos tanto en España como en el resto del mundo, es el saber que no se trata de comprar cualquier cosa y esperar que suba, ni mucho menos comprar cualquier cosa que dé unos crecimientos espectaculares este año pensando que va a ser eterno. Las dos cosas son un error, y lo que es un error, y es un error pensar que además un estilo y un tipo de estilo de inversión va a ser la panacea para generar altas rentabilidades, o que el otro va a ser lo contrario, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente desterrar la idea esa de que lo que es value es bueno, lo que es growth es bueno, o al revés, ¿no? Y ser un poco más profundos, ¿no? Otro de los debates que también tratas en el libro es, por así decirlo, el problema con el IBEX 35, ¿no? El IBEX 35 es un índice que en los últimos 10 años, del 11 al 21, ha tenido un crecimiento negativo de 1.25. Es cierto que son empresas que suelen dar muchos dividendos, pero incluso sumando los dividendos han sido un 3% de crecimiento, ¿no? Es decir, muy alejado de otros fondos y de otros índices y de otras posibles inversiones. ¿Qué recomendarías a los inversores que un poco por tradición, por educación, por costumbre, solo invierten en el IBEX 35, porque es lo que conocen, y debido a ello, digamos, pierden oportunidades de invertir en otros índices, en otros mercados, etcétera? Yo creo que lo primero que tienes que hacer es... En el libro explico que hay que desligar el IBEX 35 porque, claro, es un índice en el que hay una serie de valores que pesan muchísimo, muy pocos valores que pesan muchísimo y muy pocos sectores que pesan mucho. Es decir, hay muy pocos valores que suman prácticamente el 35% del 30% del índice, y luego hay muy pocos sectores que además son sectores que no son sectores de alto crecimiento y de alta rentabilidad. Y no hay ningún problema en ello siempre que lo sepas. Siempre que lo sepas, lo tengas claro. ¿Por qué? Porque dentro de esas empresas luego hay empresas que lo han hecho maravillosamente y que han dado rentabilidades superiores a la de sus comparables en renovables, en servicios, etcétera. Adicionalmente, tienes que a lo mejor lo que tienes que invertir no es en renta variable en el IBEX, sino en la renta fija, y resulta que son empresas muy centradas en reducir su endeudamiento, en fortalecer su balance, y sus bonos lo han hecho maravillosamente. Muchas veces nos equivocamos al pensar que hay que invertir en empresas grandes y españolas y que solamente puede ser en renta variable, puede ser en renta fija, puede ser en productos híbridos. O sea, que hay distintas opciones. Pero sobre todo yo creo que el ciudadano español ya no tiene por qué centrarse en las empresas españolas, ya tiene toda una paleta de empresas que, si quiere invertir en empresas energéticas, tiene empresas energéticas de todo el mundo, y tiene oportunidades para buscar rentabilidades superiores sin abandonar las que se puedan generar en algunos de esos valores. Pero hay que ser muy consciente de la realidad de los sectores, bancos, empresas reguladas, ¿no?, y de las pocas empresas que pesan mucho, porque y sobre todo no caer en el error de pensar que porque tenga una alta rentabilidad por dividendo es una buena inversión. Eso no es, eso en general, lo explico en el libro, es un análisis muy simplista y muy equivocado muchas veces. Daniel, llevamos muchos años de tapering, ¿no? Y ahora estamos viviendo las últimas semanas, nos han comunicado, ¿no?, que se va a acabar antes del verano. ¿Cómo va a afectar el fin del tapering a la economía real? Es decir, ¿qué viene ahora? O sea, lo que viene ahora, básicamente, es un entorno en el que nos vamos a tener que acostumbrar a que los tipos de interés no van a ser absolutamente a niveles mínimos históricos eternamente. Y yo creo que eso es una parte
clave a la hora de entender el riesgo que se genera en los valores más cíclicos, que suelen estar incluidos dentro de los llamados value, y en los valores más caros y de mayor crecimiento, que suelen estar en los de growth, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos también al hecho de que la política monetaria no va a disfrazar cualquier inversión, por mala que sea, con expansión de múltiplos porque sí, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos también a, bueno, pues a lo que en realidad es lo bonito de la inversión, que es que va a haber alta volatilidad y que esa volatilidad va a generar enormes oportunidades a largo plazo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que el gas de la risa monetario, que te hace reír mucho pero no te cura, ya primero no surtió ningún efecto, segundo ya va a ser menos de lo que estábamos acostumbrados, y que tenemos que volver, digamos, un poco más a la realidad de lo que teníamos que mirar de los márgenes empresariales, de la capacidad de generar mayor rentabilidad sobre el capital empleado, de la posición competitiva de las empresas y de su fortalecimiento real, ¿no? Y en este escenario, Daniel, ¿cómo de atractivos serán los bonos? En el libro incluyes un capítulo en el que explicas cómo escoger un buen bono, qué características tiene que tener, pero en este nuevo escenario, ¿cuál será el grado de atracción que pueden tener los bonos? Uno de los problemas que hay ahora mismo es que los bonos soberanos de los estados la mayoría tienen rentabilidad real negativa y nominal también. Es decir, que algunos tienen un cupón negativo, es decir, que les prestas 100 euros y te devuelven 99, por ser simplista, y que además tienen una rentabilidad por cupón, algunos, que es muy inferior a la inflación. Por lo tanto, pierdes dinero con la inflación. ¿Cuál es el gran reto entonces? El gran reto es invertir en aquellos bonos en los que tienes un cierto componente de la inflación, en los que tienes al menos van a apreciarse, aunque la rentabilidad generada por el cupón sea negativa en términos reales o incluso nominales. Claro, ¿qué significa eso? Que tienes que prestarle mucha más atención a la solvencia y a la capacidad de repago de la deuda del emisor, más que a la expansión monetaria. Entonces, los bonos son cada vez menos. El concepto, decía Bill Gross, ¿no?, que el peor concepto como definición era renta fija, porque no es una renta fija, ¿no?, sino que tiene riesgo y tiene importante riesgo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que se ha acabado la época en la que comprar bonos con rentabilidad negativa generaba un crecimiento de la inversión, una mejora de la inversión porque el precio subía muy rápidamente. Yo creo que lo que tenemos ahora es un entorno más, pues, en los que hay que mirar si el emisor de verdad va a poder pagar su deuda, si tiene buena solvencia y si entonces merece la pena tenerlo como un activo, digamos, que menos volátil que la renta variable, pero no menos arriesgado, no necesariamente menos arriesgado. Comentas en el libro, dedicas un capítulo a las criptomonedas. Yo creo que es un muy buen capítulo porque haces un gran resumen de por qué nacen, de cómo son, de cómo funcionan, de hasta qué punto son una alternativa real a los bancos centrales. Explicas también un poco cuál será su futuro, ¿no? Hablas de las criptomonedas como si fueran startups de moneda y por tanto que algunas se establecerán y se consolidarán y otras, muchas, desaparecerán, ¿no? Como cualquier empresa tecnológica ¿Cuál sería, para que los lectores supieran tuvieran sus 5 cents, ¿no?, del mundo de las criptomonedas? Antes has comentado además que no lo recomiendas para personas que sean poco amigas de la volatilidad. ¿Cuáles serían tu recomendación en lo que se refiere a inversión? Sí, no, con cuidado, dependiendo del perfil de inversión, solo a largo plazo, mirando muy bien cuáles sí y cuáles no. Un inversor en criptomonedas tiene que ser exactamente igual que un inversor en empresas de biotecnología, de startups de biotecnología, más o menos. Es decir, tienes que saber que la volatilidad es máxima,
tienes que saber además que algunas van a desaparecer y que otras a lo mejor se revalorizan y que a lo mejor otras simplemente no se revalorizan nada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tienes que poner una cantidad en la que seas consciente de que puedes perder mucho dinero y también puedes ganar también mucho dinero. Y se dice mucho la frase de hay que ser muy selectivo. En criptomonedas es precisamente donde tienes que ser más selectivo, y en criptoactivos. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos han demostrado una vez que ha venido la inflación, es que no son una buena protección para la inflación. Vino la inflación y en vez de revalorizarse, cayeron. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad tenían más correlación con los activos financieros tecnológicos que con el riesgo inflacionario, etcétera. Claro, eso estamos hablando en un periodo de tiempo relativamente corto, un par de años. Las personas que piensan a largo plazo, también por eso tienen que tener en cuenta, 1, la volatilidad, 2, la cantidad que pueden invertir y 3, ser muy selectivos para entender cuál activo o cuáles de esos activos van a tener un comportamiento realmente de éxito a largo plazo y cuáles no. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que la misma razón por la que van desapareciendo monedas fiduciarias cada cierto tiempo, se han perdido muchísimas, ¿no? Que han desaparecido, monedas de estados que nadie quería, etcétera, etcétera, y se va fortaleciendo la posición del dólar o del euro como monedas de reserva del mundo. Lo mismo va a ocurrir con las criptomonedas. Entonces, no vale cualquier cosa, no vale pensar que solamente pueden subir. Es muy peligroso, por ejemplo, ver cómo nosotros recibimos muchísimas llamadas sobre criptomonedas cuando suben y de repente cuando bajan hay un silencio absoluto, ¿no? Entonces, eso te demuestra también que hay un perfil inversor muy procíclico. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que ser? Pues ser mucho más orientado a la realidad de la capacidad de convertirse en alternativa, mucho más orientados a la realidad de la capacidad de generar valor adicional para como alternativa para no para los ciudadanos en el euro o en el dólar, pero por ejemplo, pues para los venezolanos, los argentinos, etcétera, etcétera, que ven una opción en las criptomonedas. Y adicionalmente no puedes olvidar que mucha de esa volatilidad viene porque a medida que las criptomonedas van siendo una alternativa a las monedas fiduciarias y van tomando fuerza como una competencia a las monedas de los estados la competencia no les gusta y vienen las prohibiciones, las hiperregulaciones, etcétera. O sea, tienes que tener en cuenta todo eso y, por supuesto, si eres una de esas personas que si baja un día tu cartera un 3%, no duermes por la noche, debes evitarlas. Sin duda. Muy bien, yo creo que le hemos dado un buen repaso al libro. Es un libro que es un excelente compendio, un excelente manual para todo aquello que tienes que saber y hacer para, si así es lo que deseas y tal como reza el título, hacer crecer tu dinero. Ya por último, Daniel, hay una cosa que me ha gustado mucho del libro y es que el libro está trufado de sentido del humor. Está trufado de chistes. Cada capítulo empieza con un chiste. Hay uno que me ha gustado mucho, dice: ¿has visto lo que ha subido la gasolina? Dice, no, yo siempre pongo 20 euros. No me afecta. No me afecta. Está muy bien porque que cada capítulo tiene algún chistecito de estos. ¿Con humor las cosas se entienden mejor? Con humor las cosas se entienden mejor. La gente entiende mucho mejor. Eso es un clarísimo ejemplo de, con humor, de entender qué es lo que pasa con la inflación, ¿no? Y hay otros pequeños chascarrillos y chistes a lo largo del libro, pero con humor se entiende mucho mejor porque tenemos que entender que el mundo de la inversión es complicado,
arduo, es incluso pues aburrido en muchas cosas, pero al fin y al cabo es apasionante. Y muchas de las lecciones que yo he aprendido en este homenaje a los gestores que he conocido y con los que he trabajado han sido precisamente tomándose de manera pues con humor situaciones francamente complejas, ¿no? Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por este ratito y muchísimas gracias por este libro, por el que deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias, un placer.